The realm of chaos, a dimension of pure magic where gods and demons rule. Here, the living mind rebels against impossible landscapes as gravity, space, and reason refuse to obey physical laws. This ether, given shape and form by the desires, thoughts, and passions of mortals, is the dark arena and battlefield for the Chaos God's great game of supremacy. Kairos Fateweaver has traveled far from the Red Plains and the Grand Bastion. This is the domain of Tzeentch, the realm of the sorcerer, sometimes named the Crystal Labyrinth, manifests as iridescent islands and plateaus of looming spires, twisting ridges, and scintillating pathways designed to ensnare, dement, and terrorize any foolish enough to navigate its infinite avenues. Though indeed foolish, Zhao Ming's tenacity has carried him through the trials of the Chaos Wastes and into the realm of the sorcerer. His impudence and audacity are at once delightful and insulting to Fateweaver, who turns his army to punish these brazen invaders. Zhao Ming, the Iron Dragon, ruler of Western Cathay, possesses an interest in alchemy that borders on the excessive. Decades spent exposed to warpstone in the name of experimentation has awarded Zhao Ming rich cabals of metal and fire wizards, though may have come at the cost of his mind. Insanity and little else can explain his willing parade into Tzeentch's domain. The Iron Dragon wastes little time in beginning his attack, and Kairos Fateweaver is more than happy to allow these fragile mortals to break themselves against his magic. With a twist of his hand, Kairos casts Blue Fire of Tzeentch, bathing the approaching fools in unnatural heat. To maintain the battery, he orders his pink horrors and exalted flamers forward to fling their own brands of magic. Fateweaver is no stranger to the black powder machinations of Grand Cathay. Already he has used the jagged crystal outcroppings of the maze to conceal his Doom Knights and circumvent the bulk of Zhao Ming's forces. With no rear line to protect them, Cathay's artillery is butchered. Now behind the Iron Dragon, Fateweaver's Doom Knights continue their assault and hammer into the invaders' flanks. Unlike his sister, Zhao Ming does not wait long to assume his dragon form and employs his newfound ferocity to overwhelm Fateweaver's loyal Lord of Change. Chaos descends upon the battlefield as all semblance of orderly combat is lost to a vicious fray of bloodlust and magic. Fateweaver keeps at the edge of it all and casts Tzeentch's Firestorm as a scheme passes between his twin minds, one hoping the plot succeeds, the other knowing it will. Skin rips and limbs are severed as Cathay's masses are mercilessly diced to ribbons. The Iron Dragon is chipped and dented beneath the onslaught of Fateweaver's magic. He has made a crucial error in venturing into the realm of chaos, and now his headstrong resolve may have cost him his life. Like a marionette, Miao Ying performs her fated role, riding valiantly into the fray to pluck her brother from the jaws of Qian Qi, only to find herself entombed. Zhao Ming cannot withstand the assault. He falls back and allows his sister to fight in his stead. The Storm Dragon fights bravely, but as a flurry of magic descends, obscuring the battlefield, Miao Ying and her army are outmatched by Kairos Fateweaver's superior tactical mastery. The dragon siblings have no choice but to retreat from the battle, their quest for vengeance ultimately fruitless. The Bastion's fall would never be a simple task. Kairos Fateweaver knew this. But with its defenders weakened, Grand Cathay is ripe for the taking.
It will belong to Qianqi in time. The machinations and schemes of the Raven God are far-reaching indeed, and the defeat of the dragon siblings has set in motion a chain of events that will herald the end of all mortal things. Fruition will be a matter of patience, and patience is a virtue the Changer of Ways hoards in abundance. Bueno, pues como veis, hoy nos han sorprendido con un nuevo vídeo de batalla, bueno, entre comillas, cinemática entre Cathay y Tzeentch, ¿no? La verdad es que el mapa está guapísimo y bueno, vamos a comentarlo un poquito y más o menos, pues eso, mencionar un poquito todo lo que sale, ¿no? Hemos podido ver bastantes cosas en cuanto a gameplay y tal, lo cual está guay y bueno, pues lo dicho, vamos a comentarlo un poquito. Bueno, os lo dejaré primero tal cual está el vídeo para que lo veáis vosotros con las cosas que comentan los de Creative Assembly y tal. Y bueno, ahora lo comentaremos nosotros también un poquito, ¿no? Y bueno, pues como podemos ver, tenemos a Kairos Teje Destinos, también hay unos malditos, horrores rosas. Se ve también por ahí el aplasta almas, los caballeros del caos con la marca de Tzeentch. Y a ver, tenemos furias también, un señor de la transformación o del cambio, como se llama, ¿veis? Ahí veis el aplasta almas, que bueno, ya sabéis que no es de mis cosas favoritas, ¿no? De lo que va a salir, pero bueno, ahí lo tenemos, que puede estar bastante bien. Y bueno, pues se va a enfrentar a Zhao Ming, si no he dicho mal el nombre, la verdad, porque me cuesta un huevo pronunciarlos. Y bueno, vamos a ver qué tal va la batalla, ¿no? Vale, pues eso, nada, primero pues eso, nos presentan un poquito ahí avanzando las tropas. Y bueno, pues aquí vemos a Zhao Ming, podemos ver también el centinela de terracota, un alquimista, guerreros celestiales, las linternas. Pero bueno, ahora los veremos también un poquito en gameplay, que bueno, tienes unas animaciones aquí un poco trambólicas, ¿no? Ahí vemos al alquimista, que recordamos que tiene acceso al saber del metal, si no recuerdo mal. Y bueno, vemos también por ahí la brújula esa, que no me acuerdo ahora del nombre. Vemos también los Health Eyes. Y bueno, ahí lo vemos también que se mueve un poco como a lo Dragon Ball, ¿no? Que yo creo que no lo habíamos visto nunca así en movimiento, en gameplay, ¿no? Y la verdad que se mueve un poco a lo Dragon Ball, pero bueno. Bueno, podemos ver ahí también un poquito el menú, ¿no? Las cartas de las unidades y vemos también pues los miembros que tienen las unidades y tal, ¿no? El hechizo este que creo que es el del fuego azul de Tzeentch. Y bueno, vemos también que el alcance que tienen los horrores rosas, que bueno, estos son los exaltados, ¿no? Entiendo. Pero bueno, que igualmente no está nada mal, el alcance que tienen. Vemos también ahí la artillería de lanzacohetes de esta gente. Y bueno, ahí podemos ver también la mecánica de posarse en tierra con las unidades voladoras, que pues la verdad es que sirve, pues en este caso vemos que para esconderse un poquito, ¿no? Y pues eso, bueno, aquí lo dice como que la aprovechan porque están escondidas, porque Tzeentch es la hostia. Bueno, Kairos, y bueno, ahí vemos cómo cargan contra la artillería. Esto tiene que tener una carga bastante potente, la verdad, igual que la caballería. La caballería tiene que ser espectacular. Y bueno, pues también vemos eso, transformándose este tipo, ¿no? En el dragón de hierro, luchando ahí contra... Es el señor de la transformación, ¿no? Que parece que lo está poniendo finísimo. Aunque bueno, ahí vemos también este es el incinerador saltado. Que bueno, imagino que este es las animaciones de ataque a melee, ¿no? No sé si se ve disparando lo que es el lanzallamas a distancia. Pero bueno, ahí tenemos a Kairos también con los hechizos, que ya vimos que tiene acceso a otros saberes. A cambio de quitar de los de Tzeentch. Este es el vórtice tocho, creo que hay, si no me equivoco, el del saber de Tzeentch. Y bueno, pues eso, ahí tenemos al centinela también dando un poquito de amor, que tiene que ser bastante difícil de matar. Y bueno, hay un combate volador apoyado por magia también. Bueno, magia que parece lo que lanzan los horrores rosas, ¿no? Un poco. Pero bueno, en general, pues eso, la batalla está bastante guay. La verdad es que el mapa me parece espectacular. Y bueno, aquí pues llegan los refuerzos de Miao Jing. Pero bueno, que poco podrán hacer, ¿no? Como dice en el vídeo, ¿no? Hay que estar muy loco para meterse en los dominios de Tzeentch, ¿no? Pero bueno. Y bueno, hay un poco de guerreros de Jade, el dragón de hierro huyendo. Y bueno, hay bastante fuego pegándole a la linterna. Y pues eso,
La verdad es que está muy guay la batalla. Bueno, ahí vemos un efecto de fuego que no sé exactamente qué hechizo es. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí, un poquito de combate también. Los malditos. Y bueno, pues al final eso se tienen que retirar, ¿no? Y bueno, ahora lo que dice la batalla es que ahora ya pues puede ir Tzeentch a atacar Cathay, ¿no? Porque están debilitados. Bueno, ahí tenemos el centinela. A menudo bote ha pegado el aplasta almas o el devora almas, como se llama. Ahí cae el centinela y bueno, una victoria más para el caos, ¿no? Pues nada, chicos, pues hasta aquí el vídeo, que la verdad es que ha estado muy chulo. Y eso, hoy que es miércoles, vale, hoy está programado que se suba el vídeo del roster y magia y mecánicas de campaña y tal de Cathay, que lo tendréis sobre las 7 o así por el canal. Mañana jueves tendréis el de Corne y el viernes tendréis el de Tzeentch, que ya de hecho lo estaba ahora exportando y tal el vídeo, que me ha tocado pararlo para grabar corriendo porque esto acaba de salir, ¿no? Así que nada, chicos, pues nos vemos por aquí por el canal y espero que os haya gustado.